Muchas gracias, señor Rodríguez. Para dar inicio a nuestra agenda académica, invitamos a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Bienvenido, presidente. Bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Gracias por atender esta convocatoria. Un momento crucial de la historia de Colombia, un momento crucial de la historia de este sector en particular. Em, Nos enfrentamos sin duda alguna a un futuro dentro del cual tenemos que participar todos, dentro del cual tenemos que aportar todos, dentro del cual tenemos que construir todos. En ese orden de ideas, como acaba de mencionar Anwar, este evento está diseñado para ser como un gran ejercicio de pensamiento y un gran ejercicio de convocatoria de voluntades de una gente y de un grupo que evidentemente ha tenido que vivir situaciones críticas, que ha tenido que vivir situaciones difíciles, que ha tenido que vivir tensiones increíbles que hemos superado, a las cuales hemos sobrevivido, pero en donde tenemos en este momento una gran cantidad de desafíos para enfrentar en los próximos años. Yo quiero saludar muy especialmente dentro de quienes nos acompañan hoy a varios exministros. Tenemos con nosotros a Amílcar Acosta, Luis Fernando Londoño, a Hugo Palacio. Gracias por estar con nosotros aquí. Ex superintendentes, tenemos en realidad una gran cantidad de personas que han pasado por el sector público y el sector privado, que nos han acompañado en esta navegación o en esta navegada alrededor de estos mares, en este caso tan turbulentos, y que esperamos nos puedan acompañar también en la construcción de mejores rutas y en la construcción de mejores destinos. Quiero saludar muy especialmente a los pacientes, a los usuarios del sistema, a los médicos, a los trabajadores de la salud. Cada vez tenemos, y esto es bueno para nosotros y es una buena noticia, cada vez tenemos más pacientes con nosotros, cada vez tenemos más médicos que asisten a este evento. Este evento hace unos años, ustedes recordarán, nació como el evento farmacéutico y terminó hoy en día siendo como un evento en el cual estamos verdaderamente hablando del sistema como sistema, en donde logramos convocar y logramos sentar a personas que están en diferentes sitios del sistema, los que producen, los que dan servicios, los que financian, los que aseguran y por supuesto luego los beneficiarios del sistema, que deben ser los beneficiarios del sistema, los pacientes y los trabajadores de la salud, por supuesto. Quiero agradecer a los afiliados de todas las cámaras. Recuerden ustedes que en la ANDI tenemos 5 cámaras que tienen que ver con el tema de salud. Tenemos la Cámara de Salud, que es la Cámara de Prestadores. Tenemos la Cámara de Aseguradores del sistema que han sido, digamos, fuertemente cuestionados y atacados, digamos, más bien por parte del Gobierno Nacional. Tenemos la Cámara Farmacéutica, tenemos la Cámara de Dispositivos Médicos, tenemos la Cámara de Gases Medicinales y tenemos una conversación desde la vicepresidencia que lidera Anwar con gran tino, una conversación muy fuerte con el resto de actores del sistema que no están dentro de estas 5 cámaras, pero con quienes trabajamos permanentemente. Quiero saludar a los otros gremios que nos acompañan, que dentro de nosotros, dentro del ecosistema del sistema de salud, pues hay otros gremios que también, por supuesto, para nosotros son de gran importancia, de gran complemento, colaboradores, colegas, a los medios de comunicación, bueno, y a todos ustedes como asistentes y mis colegas de la ANDI que nos acompañan hoy en día. Hay que decir que el momento que estamos viviendo, y que voy a referir a eso ahora, pero me voy a referir también al final de la presentación, el momento que estamos viviendo es un momento muy especial, porque estamos, claro, en la fecha en que estamos hoy en día, estamos justo, digamos, 3 días hábiles antes de las elecciones para seleccionar nuevo presidente, para seleccionar nuevo gobierno, después de 4 años de haber tenido una situación compleja, una situación en donde desde el inicio encontramos una gran cantidad de obstáculos y de dificultades, digamos, para poder operar con quizá nuestro principal socio, que es el Estado, por supuesto. En la salud, sabemos, es una obligación del Estado, es una obligación constitucional del Estado, y casi que todos ustedes, los que están aquí, son en realidad grandes colaboradores de esa gran alianza público-privada para lograr que se cumpla el mandato constitucional de poder atender a los pacientes y a los ciudadanos colombianos. Sorprendentemente nos encontramos con que
de un momento para otro, digamos, quizá con una carga ideológica mucho más fuerte de la que hubiéramos podido esperar, pero también con mucho menos soluciones de las que hubiéramos podido nosotros esperar, nos encontramos con que nuestro socio en esta conversación se convirtió en el gran obstáculo para poder hacer las cosas bien y para poder sacarlas adelante. Sin embargo, yo debo reconocer que a pesar de que esto sucedió así, nos encontramos con una inmensa responsabilidad de cada uno de los agentes del sistema por seguir prestando su función, por seguir cumpliendo con su función social, por seguir prestando el servicio, por seguir proveyendo, por seguir atendiendo. Y yo creo que eso al final del día la población colombiana pues lo va a agradecer o lo va a reconocer, pero sobre todo ha hecho o ha conducido a que nos haya presentado un gran colapso. Se hubiera podido presentar un gran colapso. Si hubiéramos reaccionado, digamos, en forma consecuente o en forma equivalente a los ataques o a las difíciles circunstancias que tuvimos que vivir, seguramente el sistema hubiera colapsado. Yo diría, gracias a que efectivamente este sistema entendió su responsabilidad y entendió su papel en nuestra sociedad, no sucedió eso. Y hay que decir, ojo con esto, y yo creo que es muy importante, no era un momento cualquiera de la historia, era un momento en donde veníamos ni más ni menos que de la pandemia, en donde que había sido la otra gran prueba que se le había puesto al sistema de salud colombiano, en donde habíamos salido bien librados y en donde le habíamos podido responder realmente con, yo diría, con resultados verdaderamente buenos a la población colombiana. Entonces, lo que hemos vivido, digamos, durante esta década ha sido como una primera situación exógena muy fuerte que nos vino de afuera, que nos vino del resto del mundo y que terminó generándonos un gran impacto, pero luego también nos encontramos con una realidad muy fuerte nacional que nos generó muchísimas preguntas alrededor de cómo hacíamos para prestar nuestro servicio y cómo hacíamos para cumplir nuestra función social. En ese orden de ideas, quiero arrancar por hacer ese reconocimiento y quiero además invitarlos a que este ejercicio de estos 3 días sea un ejercicio para fortalecer esa actitud, para fortalecer esa voluntad, para fortalecer esa decisión colectiva, esa decisión social, que no es cualquier cosa, sino que tiene que ver nada más ni nada menos que con la salud de 52 millones de seres humanos, que somos los colombianos, nuestras familias, los trabajadores, los ciudadanos. Ahí tenemos, digamos, un reto gigantesco. Y lo tenemos que seguir haciendo. Yo quisiera decirles y quiero arrancar en esta presentación por hablarles un poquito del entorno. Es verdad que hay cosas muy específicas que vamos a mencionar. De hecho, el video que fue preparado por la Vicepresidencia de Salud es muy bueno resumiendo lo que nosotros queremos generar como semilla de conversación durante estos 3 días, pero también durante estos próximos años. En realidad esa conversación hay que darla. El sistema de salud, no hay la menor duda, que está inmerso dentro de una gran cantidad de hechos, de determinantes, de algunos exógenos, otros endógenos, pero evidentemente, digamos, está involucrado en una realidad que es una realidad con inmensa incertidumbre a nivel mundial, pero también a nivel local. Y quiero arrancar por decir que nosotros no tenemos en este momento la exclusividad de la incertidumbre. Y llegó el doctor Calichi. No tenemos la exclusividad de la incertidumbre. La incertidumbre realmente hoy en día es un fenómeno internacional, es un fenómeno que nos ha generado o que nos ha venido de las fronteras o de afuera de las fronteras y que de alguna forma está impregnando a la mayoría de la humanidad. Hoy en día tenemos un mundo dentro del cual la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los ciudadanos, de los seres humanos se preguntan y tienen preguntas gigantescas acerca de para dónde va el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué está pasando en las distintas latitudes? ¿Tenemos riesgos o no tenemos riesgos respecto a algunos hechos en particular? Y quiero resaltar algunas, para lo cual me baso en la encuesta que hizo el WEF y que presentó el WEF durante el mes de enero en su reunión de Davos, que es la tercera semana del año normalmente, en la cual se le preguntó a los CEOs, a una gran cantidad de CEOs a nivel internacional, cuáles eran, en su opinión, los principales riesgos frente a los cuales estábamos nosotros en este momento de la historia de la humanidad. Y aparece, aquí hay un ordenamiento, ustedes lo ven con unos números, en donde aparecen, digamos, las principales cosas que eventualmente son consideradas como grandes riesgos hoy en día. Y fíjense ustedes, uno se encuentra
Voy a decir, y ténganlo en cuenta, por favor, esta línea véanla como en dos dimensiones. Arriba son los riesgos actuales para el año 2026, abajo son los riesgos percibidos para los próximos 10 años o durante 10 años. Y fíjense que como número uno aparece la confrontación geoeconómica. Eso significa que en realidad la percepción en este momento en el planeta es que las cosas no están suficientemente tranquilas hasta el punto de generar un riesgo importante para la humanidad desde el punto de vista de lo que está sucediendo en los diferentes bloques económicos. Y esa es una conversación que no es menor, es una conversación que nos termina determinando una gran cantidad de cosas, que quizá también tiene un origen y tiene una génesis en lo que sucedió durante la pandemia, lo que sucedió, por ejemplo, con todos los temas de vacunas, con todos los temas logísticos, con todos los temas de operación, de comercio internacional, los resultados en términos de empleo, desempleo, generación de valor agregado, etcétera. Luego aparece como segundo punto algo que se ha denominado los conflictos interestatales o el escalamiento de los conflictos interestatales, siendo, pónganse ustedes en la composición del lugar, estando en la tercera semana del mes de enero, todavía no había sucedido lo del Golfo Pérsico. Entonces es muy llamativo que en ese momento la percepción alrededor de potenciales conflictos fuera tan grande, fuera tan concreta como para decir que el segundo riesgo más importante son los conflictos interestatales. Es verdad que existía la realidad de lo que sucedía entre Ucrania y Rusia, es verdad que había otros conflictos en ciernes que estaban siendo observados, estaba la conversación entre Pakistán e India que había sido tan dura, tan agresiva y tan de alguna forma metida dentro del escenario de lo bélico, pero no había pasado bueno, habíamos tenido lo de Israel y Palestina, por supuesto, Israel y el Líbano, pero teníamos en ese momento un escenario distinto. Se materializó, por supuesto, en el mes de enero, ese riesgo tan grande se materializó y se convirtió realmente en un riesgo que le genera, lo que le generaba sensación de riesgo a los CEOs en ese momento y que terminó siendo un riesgo realmente a nivel mundial. Luego está el clima extremo, tema importantísimo, tanto que si ustedes ven las encuestas de los años anteriores, este era el número uno de las preocupaciones en general de los CEOs, como el número uno también de la humanidad. No es en este momento, no fue la principal preocupación para el año 2026, pasó a tercer lugar. Y esto no es menor. O se nos está convirtiendo, uno puede explicarlo de dos formas, o se nos está convirtiendo en un tema menos importante, de menor relevancia, o los otros dos temas se nos están convirtiendo en temas suficientemente graves como para decir, aunque tengamos el cambio climático, es cierto que tenemos dos cosas más urgentes que atender, como son los conflictos geoeconómicos y los geopolíticos que se están presentando allí. De hecho, si ustedes ven en la línea de abajo, sí aparece dentro de las preocupaciones de los últimos 10 años, del largo plazo de los 10 años. Luego la polarización política y social. Este tema sí que nos toca a nosotros. Porque la polarización no es ni mucho menos la diferencia de opiniones. La polarización no es que hay algunas personas en la izquierda y otras personas en la derecha que tienen ideas completamente distintas. No. La polarización es un fenómeno mucho más sociológico que tiene que ver con la manipulación de los grupos sociales para que, basado en las diferencias de ideas y las diferencias de posiciones políticas, eventualmente se produzcan odios colectivos que conduzcan a que haya riesgos importantes. Y yo creo que nos tenemos que cuidar de eso. Y tenemos que ser muy, pero muy sensibles a que ese es un riesgo importante que puede conducir a eventos y a situaciones tremendamente indeseables. Podemos seguir pensando distinto, podemos seguir teniendo ideas diferentes. Cuidémonos de no alimentar el odio entre grupos poblacionales porque eso no conduce a nada bueno. Puede ser que conduzca eventualmente a algunos beneficios desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de favorabilidad, gobierno contra gobierno, élites o grupos raciales o grupos regionales, o puede ser que produzca un beneficio muy en el corto plazo para un grupo muy reducido de personas, pero a la población en general no le sirve eso. Al grupo poblacional entendido como seres humanos no le sirve eso. La desinformación, bueno, ya lo sabemos, además, basado o apoyado, digamos, en temas como la inteligencia artificial, se está convirtiendo en uno de los temas más fuertes. De hecho, uno de los grandes, muy importantes hechos que hemos vivido durante esta campaña política es que si algo ha sucedido es que hemos tenido muy poca información realmente de la oferta que está en este momento siendo entregada de parte de las diferentes campañas
a los electores. Nos hemos basado básicamente en temas emocionales, temas muy puntuales. ¿Qué cree usted? ¿A quién odia usted? ¿A quién quiere usted? Y con base en eso estamos tomando decisiones materiales durante los próximos días. Em, Luego aparece la violación de los derechos humanos como en el número 7, lo cual es llamativo porque sin duda alguna es uno de esos problemas estructurales de la humanidad que no hemos podido solucionar, y luego aparece las consecuencias negativas de la IA, entendiendo por ellas no solamente la desinformación, sino un tema que es cada vez más y más y más importante, que es el tema de qué le va a pasar a la sociedad, qué le va a pasar al mercado laboral, qué le va a pasar a los jóvenes que están entrando al mercado laboral, qué le va a pasar al talento humano que está llegando al mercado laboral, dado que la IA se está convirtiendo en un instrumento que puede terminar afectando seriamente los oficios y puede terminar afectando, por lo tanto, seriamente las capacidades de generar ingresos de los diferentes grupos etarios y los diferentes grupos regionales o en los diferentes países. Aquí pusimos solamente 8, realmente la encuesta incluye 10. El 10º es la inequidad y la pobreza. Y yo creo que es un tema del cual no nos podemos olvidar, porque sin duda alguna ese sigue siendo uno de los temas grandes que tenemos nosotros en este momento. Con esto, hay que decir que varios de ellos tienen un impacto importantísimo en el tema de salud. De hecho, el tema de la inteligencia artificial sí que va a jugar seguramente un papel importante durante lo que va a suceder durante los próximos años en el planeta. Lo va a hacer en términos de diagnóstico, lo va a hacer en términos de atención de grupos poblacionales, lo va a hacer en términos de diseño de tratamientos, de seguimiento de tratamientos, lo va a hacer en términos de diseño de medicamentos, seguramente también lo va a hacer en términos de diseño de dispositivos, de administración de los operadores, de administración de los prestadores de salud. Ahí vamos a tener un tema grande. De hecho, una pregunta que nos tenemos que hacer muy fuerte y muy rápido nosotros, y tenemos que tratar de solucionarlo, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder tener el mejor impacto posible de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es sin duda alguna un instrumento poderosísimo, potentísimo, que nos va a permitir solucionar muchas cosas, probablemente con menos recursos y más rápido de lo que nos tomaban en el pasado, pero va a tener impacto sobre la sociedad que debemos nosotros considerar y que los debemos tener suficientemente claros. Luego hay que decir que el sector salud siempre ha sido un sector íntimamente relacionado con el tema del diseño de la tecnología. Si hay cosas que han sido importantes en el desarrollo de la humanidad, ha sido la capacidad que ha habido para desarrollar tecnológicamente, mediante innovaciones y mediante creatividad, soluciones para poder atender mejor la población. Todos los avances que se han dado desde el punto de vista de tratamientos, de medicamentos, de identificaciones, la capacidad que tuvimos, por ejemplo, para reaccionar desde el punto de vista de generación de nuevas tecnologías para desarrollar vacunas, fue una de esas muestras inmensas de cómo se pueden hacer las cosas. El mundo está invirtiendo una muy buena parte de sus presupuestos en seguir investigando en esto. Por supuesto, hay nuevas preguntas alrededor de las cosas que pueden ser patentadas, las que no pueden ser patentadas, las que provienen y que por lo tanto por ser quizá aminoácidos que están, o cadenas de aminoácidos o parte de las proteínas que son parte del cuerpo humano que no pueden ser patentados, y hay una discusión inmensa sobre el tema. Esa es una discusión que no es menor, pero que sin duda alguna nos pone y nos plantea el beneficio que eventualmente existe de que haya mucha gente investigando y que existan de alguna forma los incentivos suficientemente correctos para que demos la mejor solución posible a todas las preguntas. Dentro del panorama mundial, y ya para terminar, bueno, hay voy a tocarles dos slides más sobre este tema. Dentro del panorama mundial yo quiero mencionar que si hay algo que define la geopolítica mundial hoy en día, esto sí que lo sabe Amílcar, que estaba por aquí, ya se aburrió, se fue. Amílcar, que se aburrió muy rápido, Amílcar, que estaba por aquí, es que estamos teniendo una inmensa conversación alrededor del tema energético. Esa es una discusión, perdón, que en este momento está siendo parte esencial de la discusión mundial. Nosotros en este momento volvimos, como en los años 70, como en los años 80, a tener inmensas discusiones alrededor de la energía. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis porque yo de verdad que no me explico cómo fue que Colombia tomó la decisión de no fortalecer su posición energética durante los últimos 3 o 4 años, y por el contrario nos volvimos más vulnerables.
Todo el mundo estaba peleando por tratar de ser autónomo, por tratar de tener, por fortaleza energética, por tratar de tener capacidades para autoabastecerse. Y Colombia tomó la decisión, no, yo no voy a ser autónomo, yo me voy a debilitar, yo voy a ser más vulnerable y yo voy a dar una discusión ideológica que además ha tenido una gran cantidad de consecuencias también en lo económico, pero en lo operativo, en lo logístico, que hoy en día yo diría es absolutamente inexplicable. Con esto hay que decir que al final hoy en día estamos enfrentados a un mundo que terminó siendo relativamente sorpresivo, porque es verdad que en el siglo XVIII hablábamos muchísimo del oro, hablábamos, ¿no? Hablaban los de esa época, del oro, de la plata, y eran como las discusiones grandes de las piedras preciosas, de las esmeraldas y demás, eso es cierto. Luego aparecen los metales modificados, entonces el hierro se convierte en acero y el acero comienza a hacer otras cosas y el siglo XIX nos marca por eso. Es verdad que el petróleo se convierte en el gran tema del siglo XX. Bueno, pues en este momento estamos volviendo nuevamente a la conversación energética relacionada con petróleo, relacionada con gas natural, relacionada con minerales críticos, relacionada con tierras raras. Tenemos unas discusiones que son nuevas, pero lo que tenemos en este momento al final del día es una conversación sobre energía. Lo que estamos discutiendo hoy en día es energía. Y en eso, digamos, uno tendría que tomar una decisión suficientemente rápida, suficientemente asertiva y yo diría que estratégica e inteligente. De hecho, algunas cosas que parece que fueran, digamos, como de la historia económica del siglo XX, se convierten en algunos de los indicadores más importantes del desempeño económico de nuestra economía o de la economía mundial. Estamos hablando de los precios del carbón, de los precios del oro, de los precios del petróleo, estamos hablando de las capacidades que tenemos de producir, las capacidades que tenemos de convertir esos tres productos grandes en riqueza para los países. Bueno, y no hay sino que ver lo que está sucediendo, lo que sucedió en el Golfo Pérsico, que tenía mucho que ver con el tema de qué tan importante es para la geopolítica mundial el control o no de los minerales que nos producen eventualmente capacidades de producir energía. El otro comentario que me gusta hacer es el hecho de que, así como volvimos a los minerales, volvimos a la geografía. Hoy en día no hay la menor duda, cosas que eran como de la historia del siglo XII, del siglo XIII, del siglo X, y era quién domina un estrecho, y el estrecho del Bósforo será que lo domina el Imperio Otomano y permite que se comunique el Mar de Mármara con el Mediterráneo o no. Luego lo que hace el Reino Unido cuando crea, digamos, o cuando promueve la operatividad del Canal de Suez, o cuando el Reino Unido dice voy a controlar Gibraltar, son conversaciones muy geográficas. Bueno, pues esas conversaciones están volviendo. Están volviendo hasta el punto de que es muy importante lo que pasa en el Canal de Panamá, es muy importante lo que pasa en el Canal de Suez, es muy importante lo que pase en el Canal o el Estrecho de Bab el-Mandeb, o es muy importante lo que suceda en Hormuz. O Malaca, digamos. En realidad es una conversación geográfica nuevamente. Por eso apareció una conversación que para todos ha sido sorprendente, que es la conversación de Groenlandia. Groenlandia hoy en día es conversación. Antes Groenlandia era realmente como un gran desierto helado que quedaba arriba, que a muy poca gente le importaba, y resulta que se ha convertido en un sitio crítico alrededor del cual pueden pasar cosas muy importantes para América o para las amenazas que pueda haber América en el panorama. Hablemos un poco más entonces de lo que está pasando en Colombia hoy en día. Yo no quiero hacer un balance ni me voy a dedicar a hacer un balance del gobierno actual. Me pudiera dedicar muchas horas a eso. Me gastaría demasiada adrenalina también, creo. Pero yo sí quiero tocar algunas variables especiales que van a tocar muy sensiblemente, o que tocan muy sensiblemente la realidad del sector salud y la realidad del panorama general que afecta al sector salud. Lo primero que quiero decir es que Colombia, en términos de crecimiento económico, sigue estando en niveles verdaderamente bajos. En los datos que tenemos de crecimiento, en donde nos dicen que, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2026 tuvimos un crecimiento del 2.2%, pues es, por decirlo menos, frustrante. Con el 2.2% no logramos nada. Con el 2.2% a duras penas vamos con un remo navegando por un río. Y quizá vamos corriente hacia arriba. De repente, si el 2.2 es un poquito más que el crecimiento poblacional, entonces podemos subir un poco más de lo que el río nos echa hacia abajo, pero de pronto no, de pronto el río nos termina llevando hacia un sitio donde no queremos llegar.
La economía colombiana, además, tiene un promedio que no es tampoco suficientemente bueno. Si ustedes se dan cuenta, la línea amarilla que aparece arriba es el promedio desde el año 2005 al 2026, tampoco ha sido muy buena. Porque, entre otras cosas, el dato que es extraordinario del año 2021 y 2022 es un dato que en realidad lo que está haciendo es compensando, digamos, la caída del año 2020. Entonces, olvídense de esos tres datos, el promedio termina estando donde está la línea amarilla. Bueno, con esto nosotros no vamos a tener realmente la posibilidad de solucionar los grandes problemas que nosotros tenemos. Los grandes problemas de financiación, los grandes problemas de atención a los temas sociales, los grandes problemas de generación de bienestar, los grandes problemas de generación de equidad. Nosotros tenemos que pensar en economías que nos permitan crecer a velocidades significativamente mayores. Y yo sí tengo la impresión de que Colombia no está pensando suficientemente en eso. Definitivamente con este gobierno fue una conversación muy compleja. Para esto en particular, donde yo pues en algún momento dije, no, no están tan interesados en esto, entonces no hablemos más de ese tema. Pero yo también como colombiano y como actor presente, digamos, de la discusión nacional, yo diría, tenemos que nosotros concentrarnos en tratar de producir crecimiento. Este sector, si alguna característica tiene, además de la característica de poder atender la población, de prestar un servicio humano y vital, literalmente vital, además de eso, es un sector dinámico en inversión. Ha sido un sector que ha crecido durante los últimos años significativamente. Ha sido un sector que desde el año 90 hasta acá no solamente creció en cobertura, no, creció en el número de prestadores, en el tipo de prestadores, en tecnología, en las diferentes eslabones de la cadena. Es un sector que generó empleo, que generó más de 1 millón de empleos y que tiene la capacidad además de generar bienestar más allá del bienestar que genera con los servicios que presta. Genera bienestar porque además es un sector económico, porque además nos permite hacer investigación, porque además nos permite generar, mejorar indicadores que tienen que ver más allá de solamente el indicador de salud. Sin embargo, fíjense usted lo que pasó en los últimos años, cuando uno mira el tema de inversión. En Colombia hemos tenido una caída importante en la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande por invertir. Y yo les digo, y este es un primer mensaje que quiero mandar sobre el futuro. Si nosotros queremos hacer algo, y a mí me preguntan qué podemos hacer nosotros en este instante, en Colombia, yo digo, tenemos que hacer el esfuerzo por seguir pensando en Colombia como un sitio en el cual podemos y queremos invertir. Es un sitio en el cual queremos seguir desarrollando nuestras actividades y queremos ser más grandes. Y el sector salud tiene posibilidades de crecer inclusive más allá de las fronteras, porque sabemos que hay oportunidades grandes, por ejemplo, de prestación de servicios a extranjeros que vienen a Colombia y que se ven atendidos y que se ven bien atendidos y que tienen de alguna forma aprecio importante por la calidad de los servicios que nosotros prestamos. Ahí hay que hacer ese esfuerzo y es el primer llamado que yo hago. Tratemos de trabajar, y esa es parte de la tarea que nosotros hacemos, tratemos de trabajar en la construcción de condiciones correctas para que el sector se sienta tranquilo y vuelva a invertir dinámicamente. Si algo pasó durante estos años es que si así cayó la inversión total, es cierto que la inversión del sector o el dinamismo del sector también se vio sin duda alguna ralentizado, y este es un esfuerzo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de aquí en adelante. Hemos estado en un entorno dentro del cual la inflación sin duda alguna es una preocupación mayor, y sobre todo porque es una preocupación que tiene que ver con algunas variables que han sido manejadas en opinión, y esta es una opinión mía, en forma incorrecta desde el punto de vista de técnica económica, y que ha generado una realidad que nadie quería ver, y es el hecho de que se ve afectada la mayoría de la población muy vulnerable por el hecho de que tenemos un crecimiento en precios. Ahora, pedirle al Banco de la República simultáneamente que baje las tasas cuando la inflación está subiendo, pues es irracional y es definitivamente irresponsable. El Banco de la República se quedó casi sin espacio para poder actuar porque casi que tiene que reaccionar exclusivamente a la realidad que tenemos hoy en día. Y yo creo que si algo nos corresponde, ahí sí es verdad que como ciudadanos, también como entidades y como gremio, es apoyar al Banco de la República y su independencia. Hace todo el sentido del mundo que el Banco de la República sea un ente independiente. La Constitución del 91 fue sabia en separar la política monetaria de la política del Ministerio de Hacienda, porque entre otras cosas, claro que el incentivo para alguien en el Ministerio de Hacienda es completamente contrario al de controlar la inflación. Uno pudiera imaginarse un Ministerio de Hacienda que quiere gastar más y que decide, por lo tanto, hacer emisión primaria o secundaria para poder atender sus necesidades.
Entonces, eso está como muy chequeado, pero, no vale pero vale la pena plantearlo. Vale la pena plantearlo porque hace nada más 2 meses hubo un foro grande que lo desarrolló un centro de pensamiento nuevo, en donde básicamente la conversación era si sí debería o no debería haber independencia del Banco de la República frente al gobierno nacional o frente al Ejecutivo. Entonces, de eso no deberíamos tener mayor discusión. En medio de todo esto, claro, hemos tenido una caída importante en el clima de los negocios. Y a mí me preguntan, ¿usted es optimista o es pesimista respecto de la economía colombiana? Y yo tengo que responder, no es importante si yo soy optimista o no, porque mi tarea es construir optimismo. Y esa debe ser la tarea de todos nosotros. Nosotros todo lo que tenemos, nos corresponde la sociedad nos otorga, digamos, la responsabilidad de construir optimismo. Y si hay alguien que puede construir optimismo realmente con fundamento, es el sector empresarial. Y si hay alguien que puede construir optimismo con hechos concretos, es sin duda el sector empresarial. Y esa es la invitación. Tenemos nosotros que hacer un esfuerzo por construir cada vez más condiciones para permitirnos ser optimistas. Y yo les diría que eso es lo que tenemos que hacer. Los indicadores históricos, algunos no son tan buenos. Por ejemplo, el de calificación para efectos de la deuda que nos ha llevado a pagar unos intereses muy altos, pues no ha sido bueno, pero no es gratuito. Colombia, de alguna forma, hizo una declaración donde dijo, yo me voy a portar mal, yo voy a romper la regla fiscal. Cuando un país dice eso, pues claramente los mercados se lo cobran. Bueno, de aquí en adelante tenemos que buscar otra vez generar las condiciones para que logremos tener la confianza que necesitamos de los mercados internacionales, especialmente con un país que tiene una deuda que es grande, una deuda que ha venido creciendo, una deuda que ha venido siendo cada vez mayor en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto y una deuda que además ha crecido en términos absolutos en forma, digamos, muy notable. Hasta el punto de que ustedes saben, hoy en día estamos casi que dedicando el 30% a servicio de la deuda, el 30% del presupuesto a pagar servicio de la deuda. Es decir, parte del ejercicio que hacemos nosotros de producir cosas para que haya impuestos, para que el gobierno pueda pagar impuestos, se sacan presupuestos, se hace el presupuesto, bueno, el 30% de eso se dedica a pagar las platas que ya no gastamos. Es decir, tenemos en este momento como el equivalente en una familia a una familia que tiene una tarjeta de crédito altísima que hace que al final no logremos nosotros tener suficientes ingresos para poder pagar lo que quisiéramos gastarnos. Con esto dicho, y este es el gran llamado, lo hizo el video que preparó el equipo de Anuar y lo hizo Anuar, nuestra gran tarea hoy en día es rescatar el sistema de salud. Para eso es que estamos aquí con varios reconocimientos. El primer reconocimiento ha sido estructuralmente golpeado. Sin duda sí. Ha sido estructuralmente golpeado no solamente desde el punto de vista de las cifras del sistema, sino desde el punto de vista de la operatividad y estructura del sistema. Y eso ha conducido a una tercera afectación, que es la afectación de la confianza. Nosotros necesitamos, entre todos, construir un sistema de salud en el cual podamos confiar. Quien ha venido a este foro por varios años, bueno, ya llevamos 32 años, no sé si haya venido 32 veces al foro, no vaya a levantar la mano, pero no sé si alguien ha venido 32 veces al foro. Quienes hemos asistido al foro ya por varios años, sabíamos y sabemos que el sistema siempre ha tenido necesidades no resueltas especialmente en lo financiero. Hemos venido ajustando la operatividad, hemos venido ajustando los conceptos y entonces en algún momento tuvimos conceptos como la ley de punto final, los planes básicos de salud, los presupuestos máximos, los recobros. Bueno, nos hemos venido moviendo y tratando de administrar y de llegar a un sistema que funciona. Y yo les tengo que decir que yo estoy convencido de que no va a haber una sola estructura que nosotros logremos colectivamente diseñar que sea una estructura que nos permita irnos de vacaciones. No, la estructura, sea la que sea, la vamos a tener que administrar. Y por eso existen entidades públicas que están encargadas de administrar el sistema. Por eso hay un Ministerio de Salud, por eso hay una superintendencia, por eso existe el ADRES, por eso existen todas las entidades que existen. El sistema tiene que ser navegado día a día. Hay cosas que no tienen que ser navegadas día a día, hay cosas que se crean y se dejan funcionar y se ponen en funcionamiento. Bueno, yo creo que tenemos que primero aceptar que este sistema
vamos a tener que navegarlo, entre otras cosas, porque el cliente principal del sistema, que es la población, o el sujeto, digamos, de los servicios que presta el sistema, que es la población, es dinámico y van pasando muchas cosas. La población se va envejeciendo, las enfermedades van cambiando, nos vamos moviendo y vamos teniendo migraciones de un lado hacia el otro, vamos teniendo diferentes necesidades, tenemos mayores aspiraciones, por ejemplo, en poder hacer mayor medicina preventiva. Eso va cambiando. También va cambiando el método y va cambiando los instrumentos y va cambiando la tecnología. El sistema vamos a tener que seguir administrándolo, no tengan ustedes la menor duda de que eso va a ser así. Entonces no vamos a llegar a una solución única. De manera que lo que tenemos nosotros que hacer es tratar de construir un sistema que nos permita rescatar lo que tenemos en este momento en términos operativos, así como en términos financieros. Hasta hace 3 o 4 años, la mayoría de los problemas eran problemas, realmente los problemas eran problemas que se quedaban dentro de la solución del sistema. Entonces las conversaciones con nosotros eran muy parecidas, o entre nosotros eran muy parecidas, pero no se afectaba al paciente. Si algo sucedió en esta coyuntura o durante estos 4 años, es que el problema trascendió tanto que terminó afectando a los pacientes. Y todos hemos visto, y todos hemos ido a las entidades prestadoras o a los operadores logísticos, hemos ido, en fin, y nos hemos encontrado con que hay una ciudadanía que está reclamando tener mejor servicio, que está reclamando tener mejor atención, que está reclamando tener mejor proveeduría, por ejemplo, de medicamentos. El sistema trascendió las barreras que debía haber trascendido. El sistema llegó al paciente. Yo realmente me sorprendo. Yo hemos trabajado con varios de los pacientes. Por aquí estaba Denis, no sé, lo había visto ayer. Hemos trabajado con varios de las asociaciones de pacientes y a mí me sorprende que ellos hayan sido de alguna forma tan pacientes. Porque yo sí creo que de alguna forma el reclamo ha podido ser un reclamo superior. Pero bueno, digamos, afortunadamente ellos mantuvieron la civilización, mantuvieron la civilidad y han hecho las cosas como las han hecho. Han ido a la Comisión Interamericana, han hecho cosas pues, realmente serias alrededor del tema. Con esto hay que decir que tenemos que enfrentarnos entonces a estos dos temas. Por supuesto, ¿dentro de qué marco? Dentro del marco sobre todo de la administración que se ha dado desde el Estado, de las decisiones y los recursos, y en el marco de la definición regulatoria que se ha hecho en el Estado por la vía de resoluciones, por la vía de decretos, por la vía de los intentos de reformas que se han hecho hasta ahora. Ahí tenemos como muchísimas cosas por hacer. Yo les diría una cosa, si uno de alguna forma se imagina un sistema de salud de aquí en adelante, vamos a tener que trabajar como en fases. Vamos a tener que decir cuáles son los problemas que tenemos. Seguramente son varios problemas muy grandes. Entonces hay un problema que está aquí, tenemos que pasar este puente y una vez pasado este puente vamos al siguiente problema y luego vamos a tener que atender el siguiente problema y esto va a ser así y va a ser así permanentemente. Y tenemos que hacerlo no solamente con paciencia, sino lo tenemos que hacer con voluntad, lo tenemos que hacer bien hecho, lo tenemos que hacer ojalá con equilibrio. Entiendo perfectamente que inclusive dentro de esta sala tenemos gente que está ubicada en sitios increíblemente distintos de la cadena del sistema de salud y a veces se enfrentan y se presentan enfrentamientos entre unos eslabones y los otros y eso tenemos que ir solucionándolo. Por esto hay que decir que algunas estimaciones del tamaño del problema desde el punto de vista de lo financiero nos hablan, por ejemplo, de que hay un acumulado de UPC no reconocido o de insuficiencia del sistema que alcanza los 32 billones de pesos. Bueno, pues esto vamos a tener que también, como frente a los platos de comida o frente a un pollo, vamos a tener que desprezarlo para comérnoslo, de a poquitos. Y vamos a tener que identificar qué es lo que es muy vital para allá. Y vamos a tener que, con base en eso, tomar la primera decisión y luego seguir tomando las decisiones siguientes. Porque claro que nadie va a poder solucionar un problema de 32 billones simultáneamente en este momento. Está como el acumulado de cómo se ha producido, está el contributivo y el subsidiado. La estimación para el año 2025 es de cerca de 11 billones de pesos. Para este año probablemente es un poco menor, dado el incremento que hubo un poco mayor en el tema en el incremento de la UPC. Claro que esta insuficiencia ha producido efectos y a mí me sorprende cuando en las discusiones con el gobierno
Dicen, no, pero es que se han comido las reservas. Pero perdón, ¿cómo quieres que no te coman las reservas si las reservas eran justamente para utilizarlas cuando se presentaran insuficiencias? Y se presentó una insuficiencia tan grande. Es decir, y voy a decir una cosa, se han escudado solo en la conversación de que hubo casos que ellos consideran casos irregulares o de corrupción, o que la justicia considera irregulares o de corrupción, y por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con eso, y lo único que hemos dicho siempre es corrupción no puede haber y nosotros no podemos acompañar la corrupción, pero por favor, el problema no es solo ese y usted no se puede escudar en eso y no hacer nada, o no se puede escudar en eso y hacer todo lo contrario. Esa conversación tiene que darse fundamentada en tratar de solucionarle siempre la vida al paciente. Si algo hemos logrado también, y de eso me siento orgulloso y lo digo ahora que digo esta frase, o lo recuerdo ahora que digo esta frase, es que hemos logrado tratar de poner al paciente en el centro. Ese es un objetivo superior, el objetivo de poner al paciente en el centro. O sea, al final, después de todo lo que hacemos, lo que necesitamos es que los pacientes sean atendidos. Y ese es uno de los objetivos en los cuales debemos seguir trabajando. Pues claro, aquí están los indicadores de pasivos y patrimonio que se han venido viendo afectados significativamente. Al tiempo que esto ha venido sucediendo, pues hemos tenido unos incrementos grandes en cartera. Esto nos ha generado unos problemas de liquidez importantes y yo realmente se los digo. A mí me sorprende la capacidad, la resiliencia que el sector ha tenido para seguir operando a pesar de las cifras que le afectan tan fuertemente la operatividad. Aquí nosotros tenemos unas estimaciones de cuál es la afectación de cartera. Y esto, recuerden ustedes, para afiliados Andy, que es el dato que nosotros tenemos, pero fíjense, en instituciones prestadoras de servicios tenemos un dato que está en cerca de 5 billones, en farmacéuticas 7 billones, en dispositivos médicos e insumos 5.1 millones y en gases medicinales 297.000 millones de pesos. En realidad tenemos un sector que se ha visto seriamente afectado. El gobierno anterior intentó sacar la ley de punto final, recordarán ustedes, para los presupuestos máximos, pero bueno, y se hizo eso, se sacó eso adelante, pero luego el sistema siguió generando insuficiencias que nos terminaron generando necesidades significativamente mayores. Entonces, digamos, cuando uno se imagina posibles soluciones, las enumeró Anwar y su video, es lo que nosotros hemos denominado como un plan de rescate. Y es la sugerencia que nosotros hacemos. Es el resultado del trabajo que hicimos, no sé si recuerdan ustedes, en el foro del año pasado hicimos como un foro aquí con inteligencia artificial y participamos varios y ustedes participaron con los celulares, etcétera. Y ahí comenzamos a construir una versión de dónde están las posibles soluciones. Pensando en que pueda haber varias fases, pensando en que podamos tener una fase 1 que nos permita hacer un ajuste de los ex post de las desviaciones de algunos parámetros. Por ejemplo, el no reconocimiento de la inflación que genera o la mala estimación de la inflación que ha generado un efecto grandísimo en la UPC real y su capacidad de poder pagar cosas. Y luego, una fase 2 en donde se pueda hacer como un análisis y cálculo del rezago de la UPC desde el 21 en adelante. En el video que ustedes vieron, hay una referencia como una mesa en donde nos podíamos sentar a conciliar y podíamos hacer, y debe ser una mesa como con buena voluntad, con certificaciones, con auditores. Habrá cosas que se puedan justificar, habrá cosas que no se puedan justificar, pero uno debería hacer como las dos cosas. Deberíamos concentrarnos a tratar de darle recursos hoy en día que nos permitan darle oxígeno al sistema, que le permita operar al sistema. Tenemos que ver de dónde salen esos recursos, que es otra pregunta muy importante. Probablemente los recursos puedan provenir de, no sé, de una entidad multilateral, puede ser, que es una de las ideas que hemos tenido nosotros, puede ser que sea una reasignación de otros sitios del presupuesto nacional. Cuando yo trabajé en el gobierno, me acuerdo que una de las cosas que nos pasaba, ahí estuvimos con Gerardo trabajando en ese momento, una de las cosas que nos pasaba, y uno entiende muy bien cuando está en el gobierno, es que al final una de las responsabilidades mayores que tienen las personas que están en el Ministerio de Hacienda especialmente es la de administrar recursos escasos, muy escasos. La lista de necesidades es gigantesca, las cosas que se requieren son inmensas. Entonces le toca al gobierno nacional decidir con prioridades y le toca establecer a qué le damos prioridad. Y yo sí les digo con toda sinceridad, si uno no le da prioridad a la salud de la población, no sabría yo a qué le podemos dar prioridad. Entonces yo creo que ahí tenemos un argumento fuerte, que es un argumento con el cual deberíamos nosotros poder fortalecer la gobernanza del sector, y es el argumento de que un país como Colombia requeriría, sin lugar a dudas, de la necesidad de poder definir bien las prioridades para poder hacer por lo menos
la primera fase de este plan de rescate que estamos planteando aquí. Ahora, ¿cuánto vale esto? Probablemente no son los 32 billones de pesos, por supuesto. Eso puede ser algo más parecido a quizás 10 billones de pesos, y uno con 10 billones de pesos comienza a administrar mucho mejor las necesidades más importantes hoy en día. Eso puede ser así. Y podemos dejar la mesa para las conciliaciones de los temas superiores en la fase 2 y entonces buscamos formas de poder sacarlo adelante. Y podemos imaginarnos cualquier cosa, titularizaciones. Es decir, yo quisiera además, y me gusta... voy a hacer otra vez referencia a Gerardo, y no es porque te la quiera montar a ti, pero fuiste superintendente financiero. Colombia, si algo tiene, es una referencia muy buena y una técnica muy buena alrededor de crisis sistémicas financieras. Esta es una crisis sistémica financiera muy parecida a las del sector financiero o a las que se han logrado evitar en el sector financiero colombiano. Entonces yo muchas veces he planteado, utilicemos los procedimientos, utilicemos los métodos y la técnica que tenemos para atender las crisis sistémicas de los sistemas financieros y trabajemos con base en eso, en tratar de producir, en la medida en que la sociedad lo va pudiendo hacer, producir la solución a estos huecos que son huecos grandes. Ahora bien, no es el único problema que tenemos. Tenemos una cantidad de otros problemas que probablemente pueden ser atendidos con herramientas distintas. Por eso mencionábamos ahorita al principio la posibilidad de que, por ejemplo, trabajáramos mucho más que de metodologías de reconocimiento por evento para metodologías de reconocimiento por resultados. Y probablemente esa puede ser la gran transformación para el sistema, donde uno pueda, desde el Estado, desde las EPS, desde los aseguradores, buscar que se atienda, digamos, los casos en bloque y que se le generen incentivos suficientemente correctos a las entidades del sistema, por ejemplo, para prevenir, para prever, y que de alguna forma no estemos hablando de cada uno de los renglones y cuánto vale cada uno de los renglones, sino tratemos de utilizar mucho más la tecnología de poder contabilizar casos completos, y probablemente ahí vamos a tener mayores y mejores resultados. Hicimos un ejemplo aquí que lo tengo muy rápidamente de cómo un caso, por ejemplo, de salud mental pudiera convertir o pudiera pasar con un costo de 2.800.000 pesos a bajarse a un costo de 2.500.000, incluyendo algunos hechos preventivos o algunos costos preventivos que no están incluidos hoy en día dentro de la atención en salud mental. Hay ahí, por ejemplo, un ejemplo grandísimo, hay ahí ejemplos de cosas que se pueden hacer y las deberíamos poder hacer. Estas gráficas tratan de ilustrar cómo una de las cosas que no hemos hecho en el pasado es reconocer cuáles son las desviaciones en términos de la inflación. Se arranca en el mes de noviembre, se arranca en el mes de diciembre, se define lo que creemos que va a ser la inflación para el año siguiente, nos pifiamos en eso y entonces se termina generando, por supuesto, una diferencia grande entre lo que termina siendo la UPC para uno y otro sistema, o la regional o la especial, y por lo tanto las entidades prestadoras y aseguradoras, sobre todo las aseguradoras, terminan asumiendo unos costos que ustedes se dan cuenta, hay unas diferencias que son importantes que se han venido produciendo. Por ejemplo, el caso de lo que sucedió en el año 2022 fue gigantesco, en el año 2023 pues también fue grande. De manera que hay ahí sin duda parte de la explicación, pero yo diría que el hecho es que termina afectando la siniestralidad del sistema. Ustedes se dan cuenta lo que sucedería, digamos, en términos de siniestralidad si solamente hubiéramos reconocido, aunque fuera a posteriori, cuál es la diferencia entre la inflación que había sido originalmente calculada entre la UPC y la inflación que eventualmente se presentó. Si hubiéramos tenido eso, ahí aparecen dos líneas. La línea amarilla es lo que realmente sucedió, la línea azul o moradita o lo que sea que aparece allí es una línea donde hubiéramos tenido, digamos, una siniestralidad de ese nivel. Eso hubiera producido, por supuesto, un acumulado de insuficiencia significativamente menor al que tenemos hoy en día. Bueno, diría yo que un sistema que funcione, y tenemos que pensar en eso, tiene que ser un sistema donde logremos que efectivamente todos terminemos ganando, pero probablemente todos tenemos que poner también. Es un sistema en donde seguramente vamos a tener que hacer algunos esfuerzos para darle base, para darle soporte, para darle solidez, y lo que nosotros hemos estimado es que vamos a tener que sentarnos a mirar casi que cada una de las entidades, vamos a tener que sentarnos a mirar cada uno de los balances, a cada una de ellas vamos a tener que tratarla como una entidad financiera, por ejemplo, en el caso de lo que hubiera habido alrededor de una crisis sistémica del sector salud, para lograr tener realmente
perdón, para lograr tener realmente un análisis definitivo de dónde estaban los huecos y cómo son los huecos. Otro análisis que podemos hacer es justamente el de identificar qué pasaría con la siniestralidad después de que se hubieran hecho eventualmente el reconocimiento completo de la insuficiencia, que es el que aparece allá, que es la fase 2. ¿Cómo quedaría el sistema después de fase 2? Fíjense ustedes, la línea roja es la compensación de la insuficiencia y tendríamos un sistema que claro funciona. Por supuesto, y solamente para que todos sepamos de qué estamos hablando, si tuviéramos una siniestralidad del 100% significa que la totalidad de los recursos que recibe el sistema son capaces de cubrir las necesidades que son cubiertas por las entidades de aseguramiento por supuesto, por toda la cadena que viene detrás de las entidades de aseguramiento. Hoy en día estamos por encima, es decir, no somos capaces de cubrir, tenemos un hueco del 7%, pudiera ser del 6%, pero tenemos que llegar a un sistema dentro del cual la cobertura, la siniestralidad no sea más del 50%, más del 100%, perdón. Ahora, una forma también de ver el mismo problema es simplemente cumplir con el auto de la Corte Constitucional que dijo que había, el auto 07, que dijo que se deberían definir criterios para poder y mecanismos para asignar el ajuste ex post, que es de lo que les estoy diciendo ahorita. Dijo que debería haber resolución para el giro directo a prestadores y proveedores y lo mismo una resolución que fije criterios de priorización para atención a los pacientes más vulnerables. Estas son las propuestas que estamos proponiendo nosotros. Estos son los que consideramos nosotros instrumentos legales que nos permitirían cumplir con el auto 07 de la Constitución, que sería probablemente la primera fase. Y luego tendríamos que imaginarnos un sistema de saneamiento y conciliación de cuentas donde logremos habilitar fuentes y logremos definir cómo son las formas de pago y logremos definir cómo son los criterios y mecanismos para las asignaciones ex post. Ahora, ustedes dirán, ¿y si hay pago directo, entonces el papel de las EPS, ¿cuál debería ser? Pues es el de gestionar el sistema. Tenemos que seguir gestionando el sistema, tenemos que seguir contratando, tenemos que seguir definiendo proveedores, tenemos que seguir asignando citas, tenemos que seguir atendiendo al paciente. Hay muchas cosas que alguien tiene que hacer y lo tiene que hacer bien, lo tiene que hacer rápido, lo tiene que hacer alejado de la política, lo tiene que hacer con la mayor objetividad posible y a la velocidad que lo requieren los pacientes. Y eso sería parte muy importante. Ahora, desde el punto de vista de recuperación final, nosotros estamos diciendo, tenemos que concentrarnos en la construcción de confianza. Al igual que en el sistema financiero, y voy a hacer otra vez el parangón, la confianza es fundamental en el funcionamiento de este sistema. Ustedes saben, y esa es una cifra que yo presento con frecuencia, el sistema de salud en un país como Colombia hace más de 1.000 millones de transacciones durante el año. 1.000 millones de transacciones. 1.000 millones de transacciones que tienen que ser todas bien hechas, donde tenemos que hacer bien la asignación de las citas, tenemos que hacer bien la asignación de los medicamentos, tenemos que hacer bien la asignación de eventualmente procedimientos médicos, tenemos que pagarle a la gente, tenemos que pagar los contratos, tenemos que contratar a tiempo, tenemos que tener los proveedores todos disponibles. Es un sistema complejo, es un sistema que por supuesto tiene una base fundamental que es la confianza. Son muchas personas, muchas entidades trabajando con el sistema e interactuando con el sistema. Y uno puede tener un sistema con 1.000 millones de transacciones o más en desconfianza o en un escenario de desconfianza, o lo podemos tener en un escenario de confianza. Y yo les diría, no hay la menor duda de que tenemos que trabajarle a la construcción de confianza allí. Ahora, la confianza se construye con hechos concretos. Se construye pagándole a los proveedores, atendiendo a los pacientes, pagándole a los prestadores. Los trabajadores de la salud tienen que saber que sus ingresos van a llegar. Tenemos que saber y tiene que saber todo el mundo que si presta un servicio, que si hace un procedimiento, va a ser correctamente remunerado y a tiempo, que las carteras no van a ser inmanejables. Esa es una conversación que tenemos nosotros, una situación que tenemos que construir y en la cual tenemos que trabajar fundamentalmente. Pero si le suman a esto, yo les diría, si le suman a esto el hecho de que somos tan heterogéneos desde el punto de vista geográfico, yo diría tenemos que atender especialmente algunas regiones que son especialmente sensibles y en donde tenemos mayores, digamos, riesgos en este momento y en donde tenemos hechos concretos que han venido, digamos, demostrando que hoy en día el sistema ha tenido, y fíjense ustedes, hechos que no les sirven a la historia, que no les sirven a la narrativa. Se han venido cerrando servicios. Hay una estimación de que se han cerrado 6.084 servicios
de donde la cifra crítica del primer semestre del año 2025 fue 1.057 cierres catalogados como definitivos. Esto nos habla, digamos, del problema frente al cual estamos y nos habla de los riesgos que estamos enfrentando en este momento. Tenemos, sin duda, un impacto grande en términos de lo que la población está pudiendo asumir y está pudiendo percibir de esa obligación, que es una obligación social, una obligación, voy a decirlo de esta forma, una obligación de las más importantes dentro de nuestro contrato social. El contrato social nuestro, el colombiano, el que desarrollamos en las constituciones anteriores, pero que volvimos a desarrollar en la constitución del 91, es un contrato en donde la promesa para la población es que vamos a ser capaces de atenderlos. De manera que ahí tenemos un riesgo que no es menor, y estos son hechos que, digamos, nos dejan a nosotros como muy preocupados. Aquí están los PQRs y su incremento durante los últimos años. Fíjense ustedes, las cifras son verdaderamente grandes. Esta es la evolución mensual. Allá está el acumulado de los años 23, 24 y 25. Fíjense ustedes, estaban llegando a 339.000 durante el año 2025. De manera que lo que tenemos en este momento, sin duda alguna, es un riesgo gigantesco. Esto era un poco lo que les estaba diciendo. Tenemos que caminar, ojalá, el camino, y estamos proponiendo que caminemos el camino de la contratación por resultados. Esta es una posible estructura. Yo creo que no tenemos la verdad revelada sobre eso, pero queremos proponerla y queremos decir, trabajémosla y trabajemos en imaginarnos cuáles son los indicadores que nosotros consideramos puedan verdaderamente generar un sistema, además con los incentivos correctos, para que tengamos un funcionamiento que sea mucho más eficiente que el que tenemos por evento ahorita. Hemos dicho, probablemente habrá que hacer una definición de un paquete integral con un valor prospectivo, un pago por resultados, habrá que hacer un esfuerzo en la gestión de casos muy fuertemente, en la estratificación, hay que parar las pérdidas financieras y lo tenemos que trabajar muy fuertemente. Este es el caso que les estaba mencionando a ustedes de salud mental. Fíjense ustedes cómo eventualmente uno pudiera terminar con todos los costos que han sido hasta ahora definidos, terminar pasando de una situación en la cual hoy en día nos gastamos los 2.800 millones de pesos a un sistema en el cual termináramos gastando 2.500, pero incluyendo inclusive temas de prevención que pudieran ser más, que pudieran evidentemente generar un beneficio importante de aquí en adelante. La idea de que invertir en salud es una inversión que socialmente le conviene a todo el mundo no es nueva, tampoco es demasiado creativa, pero es de difícil medición en el corto plazo. Es muy difícil que alguien diga yo voy a invertir más en prevención hoy en día porque me vale mucho más, porque al final le va a costar menos a la sociedad dentro de 10 años. Sin embargo, debemos tener sociedades suficientemente inteligentes como para poder tomar este tipo de decisiones, a pesar de que sean decisiones que terminen siendo relativamente correctas o evidentemente correctas. Y por último, les quisiera decir que nos tenemos que imaginar algunos hechos que el sistema requiere en este momento en términos de reestructuración. El sistema no es perfecto. Al sistema hay que hacerle todas estas cosas que estábamos diciendo ahorita, cosas que no están funcionando, cosas que se pueden ajustar, que se deben ajustar, cosas que se pueden hacer mejor. Pero además también hay que tener en cuenta otras cosas que tenemos en este momento frente al panorama nuestro. Una de ellas, está cambiando definitivamente la pirámide en términos de edades y en términos de envejecimiento de la población. Ya hoy en día ya no es una pirámide, está mucho más pintada como un rombo, ustedes saben, y eso tiene una gran cantidad de implicaciones en términos de el sujeto que estamos nosotros atendiendo. Estamos atendiendo gente que vive más, con enfermedades distintas, con atenciones distintas, y donde debemos además también dedicarnos a hacer ejercicios de prevención significativamente más sofisticados. Ustedes tienen la línea amarilla allí, que es de alguna forma la línea de longevidad, en donde tenemos la población cómo va cayendo, y se estima que a partir del año 2050 vamos a tener el pico que va a comenzar a decrecer, pero fíjense ustedes lo que termina sucediendo con la necesidad de gasto si tuviéramos una UPC que eventualmente se mantuviera constante, y el reto frente al cual estamos, que no es un reto menor. Luego el otro tema es que tenemos que imaginar los mecanismos para poder incorporar las nuevas tecnologías. Eso no lo podemos olvidar.
Eso está pasando en todo el mundo, afortunadamente. Afortunadamente hay investigación, afortunadamente hay avances, afortunadamente hay nuevos medicamentos, pero también hay nuevos equipos y hay nuevos tratamientos. Algunos de ellos no están contenidos en el diseño que nosotros tenemos y es muy difícil en un país como Colombia, además, incorporarlos. De manera que nos tenemos que imaginar formas de hacerlo y de hacerlo rápido. Incluyendo pues todos los temas preventivos como el tema de vacunas, etcétera, que tendríamos que nosotros poner sobre la mesa. Luego está una conversación que no es menor, que tiene que ver con el tema de IA, que tiene que ver con el tema de avances tecnológicos, que tiene que ver con esa nueva población frente a la cual vamos a tener que trabajar, y es el tema de talento humano. Hay un reto gigantesco alrededor del talento humano. Probablemente hay cosas que van a cambiar muchísimo, pero también es cierto que tenemos una oportunidad grande alrededor de lo que algunos economistas han denominado la economía del cuidado, las labores del cuidado, el trabajo del cuidado personal, del cuidado a las personas, del cuidado a los mayores, del cuidado a los menores. Ahí hay una conversación que no es menor y tenemos que buscar también que tengamos las especializaciones correctas, pero que tengamos nosotros la capacidad de ofrecerle también oportunidades a quien decide jugársela por el sistema de salud y por atender, digamos, a sus congéneres. Como decimos nosotros, y como se dijo en el video, tenemos una tarea grande en términos de rescatar lo que existe hoy en día. No podemos permitir que se siga hundiendo. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, con voluntad, con decisión. Tenemos que recuperar algunas cosas que están afectadas y que eventualmente tienen que ser trabajadas y tienen que ser tratadas. Y tenemos que reestructurar un sistema que siempre tiene que reestructurarse y tendrá que ser siempre administrado. Yo quiero, antes de terminar la presentación, hacer una referencia al momento que estamos viviendo hoy en día. Sabemos todos pues, que estamos frente a una situación compleja desde el punto de vista político, una situación compleja desde el punto de vista de una sociedad especialmente polarizada. Yo quiero hacerles un llamado de verdad a todos para que las decisiones que tenemos que tomar el domingo, primero que las tomemos entre todos, que hagamos efectivamente el ejercicio de, en democracia, tomar la decisión que nos parezca a cada uno de nosotros dentro de nuestra conciencia la mejor, pero a que nos comprometamos a varias cosas, que nos comprometamos a respetar las elecciones, a respetar el sistema electoral. Yo creo que si algo uno puede hacer en este momento es un reconocimiento sincero, honesto y yo diría que merecido al sistema electoral colombiano. El sistema electoral colombiano es uno de los mayores valores de nuestra sociedad. Es el que nos permite ir eligiendo a los unos y a los otros. Es el que nos permite ir otorgándole la responsabilidad durante 4 años a alguien para que lidere nuestra sociedad, pero que la lidere para todo el mundo. Invitemos a quien gane a que sea el líder de todo el país. Invitemos a todo el mundo al que gane a que sea el líder de 52 millones de personas, no de sus 11 millones de votantes y sus amigos, que además normalmente no son 11 millones de votantes. Le hablan a 11 millones de votantes, pero tienen un grupito de amigos más pequeños con el cual trabajan. No, lo que hay que hacer es verdaderamente entender que el país es el país de todos, que la democracia le otorga esa responsabilidad, que nosotros estamos dispuestos todos a respetar esa responsabilidad. No es sino ver lo que sucedió durante los anteriores 4 años. Hacerle un llamado también a quienes son los líderes políticos a que conversen más con la sociedad, a que conversen más con la población, a que conversen más con los diferentes estamentos, a que superemos, de verdad superemos. Y esto es un llamado que hay que hacerlo, y eso lo digo que tenemos que hacerlo de corazón, y hagámoslo cada uno de nosotros, a que superemos esa polarización que odia, para que pasara una discusión de las ideas, discutamos ideas, las que quieran. Yo estoy dispuesto con cualquiera a discutir muchísimas ideas. Me parece verdaderamente destructivo pensar desde el odio. Entonces invitemos a todo el mundo, invitemos a los colombianos, invitémonos nosotros mismos, a nuestras organizaciones, a los trabajadores, a las familias, a que tomemos la mejor decisión posible, pero no solamente el domingo, sino de aquí en adelante. Realmente, lo que este grupo que está aquí, con los 52 millones de colombianos que trabajamos por Colombia hoy en día, haga durante estos años, va a ser el legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a los jóvenes que están hoy en día estudiando, a los que están soñando con un nuevo país. De verdad que hagamos ese esfuerzo
trabajemos todos por Colombia. El sector salud tiene un papel fundamental en hacer de Colombia una mejor sociedad. El sector salud tiene un papel fundamental en ese contrato social del cual estamos hablando, razón por la cual yo además debo hacerle un inmenso reconocimiento a todos ustedes. Muchas gracias.